Vamos a platicar más sobre este tema, por eso hoy nos acompaña en el foro Adolfo Ruiz Guzmán, liturgista, especialista también en temas de la Iglesia Católica, y te agradecemos que estés con nosotros esta mañana. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por tenerme en esta mañana. Muy buenos días. A ver, a final de cuentas, más allá del tema religioso, se está eligiendo a un jefe de Estado. Un jefe de Estado que no se elige por voto directo de manera democrática, sino que se elige por un cónclave entre pares de los cardenales, algunos cardenales que han sido designados por la Santa Sede. ¿Cómo sabemos quiénes son los favoritos? ¿Cómo entendemos los grupos progresistas, conservadores que hay al interior de la Iglesia Católica? ¿Y por qué estos nombres que acabamos de ver de pronto son los favoritos para distintos especialistas? ¿Qué sucede detrás y por qué ellos serían los favoritos? Hay muchos factores que hay que considerar. Obviamente, pues tenemos que tocar también el tema de que estamos eligiendo a los cardenales, a un jefe de Estado, pero también estamos eligiendo a los católicos al que va a ser el sucesor de San Pedro. Entonces hay que ver, no podemos soslayar esas dos actividades. O sea, por un lado el jefe de Estado, pero también por otro lado el pastor. Y ahorita se juegan unas cartas interesantes porque tenemos 256 cardenales. Son 153 que pueden participar. De hecho, hace rato se bajó el cardenal Cañiceres, el de España, el de cardenal emérito de Valencia, entonces ya nada más son 134. Hace rato estaba viendo la pieza de los que son favoritos o de los que se llaman favoritos, pero hay que entender desde cuáles son las funciones que ejercen dentro de la curia, qué funciones son las que ejercen. La mayoría de los que están ahí propuestos son miembros o participan activamente entre la curia. Ven que hay una famosa casa de apuestas que está ya viendo cuáles son las probabilidades que manejan algunos, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Pietro Parolini le dan el 37% de probabilidades que pueda ser electo en este cónclave. Pero hay que recordar que él es el secretario de Estado Vaticano, pero además él tiene poca experiencia en el campo, déjenme llamarle así, o sea, casi toda su carrera se ha desarrollado dentro de la parte de la diplomacia vaticana, entonces él tiene otra visión del mundo, tiene otra visión de la Iglesia, y el hecho que haya sido creado por Francisco también le da una cierta corriente, a lo mejor un poco podemos hablar de un poco progresismo, que de todas maneras dentro de los extremos dentro de la Iglesia Católica pues no es el péndulo, no vemos que hay un ala muy de izquierda o muy de derecha, al final pues las enseñanzas del Señor pues siempre es la misma, donde hay que partir, que incluso se confunde un poco con el socialismo, de que tenemos que tener la opción preferencial por los pobres, entonces es fundamental. Entonces él, junto con el cardenal, que también le están dando muchísimas posibilidades, es el cardenal Tagle, que él también ha tenido experiencia en el campo, él sí es arzobispo emérito de Manila, él proviene de las Filipinas, pero ellos dos ocupan cargos importantes dentro de la curia romana, uno pues el secretario de Estado, que es el número 2 de la Iglesia en términos prácticos, haríamos el símil aquí en México, que es el secretario de Gobernación, pero también el otro le crearon ese puesto que hoy está en ese dicasterio que se encarga de la evangelización de los pueblos. Entonces es muy importante estas dos actividades. Incluso dentro de los cardenales tenemos 3 tipos de cardenales, no todos son, o sea, sí son iguales, o sea, porque todos tienen la dignidad, son creados cardenales, pero hay 3 tipos. Los diáconos, que generalmente son aquellos encargados que de alguna función dentro de la curia romana. Luego tenemos los cardenales presbíteros, que esos generalmente son arzobispos de una arquidiócesis, por ejemplo, el cardenal Aguiar es cardenal presbítero, y tenemos los cardenales obispos, que son muy poquitos porque esos atienden las diócesis sufragáneas de Roma. En el caso de estos dos cardenales, tanto el cardenal Parolini como el cardenal Tagle, ambos son de estas cardenales obispos. Siempre que existe este concepto de sede vacante, una vez que, pues digamos, el líder de la Iglesia Católica, el Papa, pues deja este lugar vacío, vienen también las famosas teorías de Nostradamus, del Apocalipsis. Hay incluso el cardenal, varios cardenales de raíces africanas que podrían estar en esta terna. E incluso uno de ellos, Robert Sarah, pues es, digamos, un poco más conservador o mucho más conservador que la línea que seguía el Papa Francisco. Sabemos que de los cardenales ahora que participan en el cónclave, muchos de ellos fueron puestos por el Papa Francisco. ¿Sí se irían hacia un lado, como mencionabas tú, un poco más conservador, o van a continuar con el legado del Papa Francisco? Hace rato les mencionaba una cosa importante, hay que ver quién los creó cardenales. Todavía dentro de los que son los favoritos, todavía tendremos algunos que creó Juan Pablo II, ya los menos, los que creó Benedicto, que ellos dentro de la Iglesia pues les llaman que son el ala más conservadora, ¿no? Pero, o sea, les insisto, no es que tengamos esos péndulos, o sea, no es que haya una parte conservadora y demás, porque muchas de las cosas que hoy abrió Francisco ya no puede haber paso atrás. El escuchar a las minorías, el darle más espacios a las mujeres dentro de la Iglesia, ese es un papel fundamental. O sea, el hecho de que hoy
la gobernadora del estado sea una mujer, el que tengamos otras posiciones clave, eso ya no puede ir más atrás. La parte de la sinodalidad, eso pues abre las puertas también a los laicos para que tengamos una mayor participación dentro de la vida de la iglesia, porque luego muchas veces pensamos que la iglesia al final es una estructura, pero no, sino somos todos los fieles que somos parte de esta iglesia. Pero tocas dos cardenales que son interesantes, el cardenal Tuxón, que él fue creado por Juan Pablo II. Si tú hablaras de una línea, pues él sería como un centro, ¿no? Vamos a hablarle de ese estilo, pero hoy también forma parte de la curia romana, es el prefecto de la Pontificia Academia de las Ciencias, y el cardenal Sara ya es el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y él fue creado por Benedicto XVI. Entonces, estaríamos hablando que estaríamos regresando un poco hacia la corriente un poco más conservadora. Sí. Pero de todas maneras, de los que son creados por Francisco, no hay que perder de vista el último consistorio, porque hay cardenales que son muy interesantes y tienen perfiles muy interesantes. Partías con una pregunta muy interesante, Juan Pablo, de la parte de qué es lo que vemos en estas personas. También tiene que ver mucho en la personalidad de las personas, y si lo vemos históricamente, cómo han sido electos los cardenales, el que entra, o los papas, mejor dicho, el que entra papa sale cardenal. Sí, sí, sí. Claro. A final de cuentas, muchas veces no quedan estos favoritos de estos personajes que hablamos. Rápidamente, en temas de votación, tienen que ser una votación unánime, 2/3. es una votación de mayorías. ¿Y por qué no vemos a cardenales jóvenes? ¿Por qué la mayoría de los personajes que estamos barajeando en esta mesa y los medios de comunicación y los especialistas hablan de personas por arriba de los 68, 67, 68 años? ¿Por qué no vemos cardenales de 50, 45 años? También depende de cómo fueron nombrados. De hecho, por eso les decía que en el último consistorio se nombró uno de los cardenales más jóvenes, que incluso ahorita es el cardenal de las epiparquías, creo que lo dije mal, pero bueno, es que ahorita está en Melbourne, es un cardenal muy joven. Y de hecho, el último que recordamos que ha sido de los electos más jóvenes, pues fue Juan Pablo II, aquel arzobispo de Cracovia, tenía 50 y tantos años cuando fue electo. Pero eso también tiene que ver cómo se va moviendo el influjo del Espíritu Santo. Muchos me dirán, no, es que no es el Espíritu Santo, pero créanme que sí, porque siempre los que dicen, los que van a ser los favoritos no terminan siendo, ¿no? Entonces, con excepción de Benedicto, que cuando el cardenal Ratzinger pues ya estaba más que cantada, pero fuera de eso siempre hemos visto cómo se va moviendo el influjo del Espíritu Santo, pero también como que se premia un poco la sabiduría, porque luego muchos dicen, a lo mejor alguien un poco más joven puede venir con ciertos ímpetus de renovación y demás, claro, pero ese defecto se cura con los años. Oye, rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir, pero ¿dónde ves tú, no quiero decir apuesta, pero dónde ves tú que están la mayoría de las posibilidades para que algún personaje pudiera salir papa del cónclave? Pues hay muchas oportunidades, sobre todo pensando de dónde viene la mayoría. Pues son 114 que son europeos, 68 son del continente americano, entonces ahí podríamos estar barajeando estas opciones por probabilidad, pero al final pues el que acaba decidiendo pues es el Espíritu Santo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Adolfo, que hayas estado con nosotros esta mañana, y seguramente te vamos a buscar, pues digamos, una vez que se acerque la fecha del cónclave allá. Por favor, estoy a sus órdenes y pues felices Pascuas. Gracias. Muchas gracias.